Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas aquí a este acto, aquí en el Colegio de Médicos. Son las 8:05 de la tarde. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo y haber tomado el interés de venir hasta aquí a escucharnos. Y bueno, la conferencia, la charla que nos ha congregado hoy a todos aquí, tiene por título Una visión entrelazada de los libros del psiquiatra y escritor, el doctor Luis Fernando Pérez Torres. El lema de la conferencia es: a más y mejor comunicación suele corresponder mejor salud mental. Los ponentes, bueno, como no, será el autor, Luis Fernando Pérez Torres, Jesús Salvado Andrés, que está a mi derecha, es pintor y profesor emérito de dibujo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Con Jesús ha coeditado Luis Pérez el libro Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad. A su lado está Manuel Alcántara Rojas, que es psicólogo, periodista y también es coautor del método antidepresivo DON. DON son las iniciales de distracción, optimismo y no hacer montaña. Y yo, que soy Raquel Menegas, una servidora, que soy periodista y correctora de estilo. ¿Qué libros vamos a tratar aquí? Pues, en primer lugar, la importancia de las interrelaciones entre comunicación y salud mental, el método DON, antidepresivo, más comunicación y menos medicación, Luises, el yo unido, canto a la sabiduría que rige el universo, Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad, hacia el desarrollo y el desarme atómico completo, con Obama. Esos son los 7 libros que vamos a tratar. Empezamos por el primero, importancia de las interrelaciones entre comunicación y salud mental. Cuando quiera, Luis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, y vamos a procurar ser muy breves para terminarlo antes prontito. Bueno, este primer libro es, como veis el título, la importancia de las interrelaciones entre comunicación y salud mental. Es una edición nueva de 2022 de la tesis doctoral escaneada, que fue leída en 1993 con un alto colado. Esta es una de las portadas para esta edición que hemos hecho, una de las varias que hemos hecho, y simplemente vamos a destacar unas cositas de la portada, ¿no? La soledad prolongada es un factor de riesgo en salud mental. Salud mental que con la comunicación y distracción te puede superar. Después hemos establecido una ley de comunicación que a más comunicación suele corresponder mejor salud mental. Y después un resumen de esta tesis fue galardonada por el Premio de Psiquiatría de la Real Academia de Medicina de España, doctor Escudero Valverde, en 2020. Aquí hay una curva muy importante que la vamos a ver, le vamos a dedicar un poco de tiempo. La introducción de la tesis, el estudio de la comunicación en esta tesis y trabajo se fundamenta en una filosofía abierta y esclarecedora de cada corriente, la hermenéutica de Gadamer. Después se fundamenta también en la Escuela de Comunicación de Palo Alto de California y la Escuela Andaluza, García del Pino, etc. Y otros estudios de la comunicación en general. También se fundamenta en el síndrome de privación sensorial. Son conocidos los problemas de salud mental de las soledades prolongadas, las personas en asilo, náufragos, prisioneros aislados mucho tiempo, etc. Y en las investigaciones propias de esta tesis. Personas, material y método de la tesis. Muy resumidamente, se van a estudiar 4 grupos que vamos a citar del Centro de Salud de Virgen de los Reyes de Marqués de Parada. Fundamentalmente personas sanas, personas que no estaban diagnosticadas de ningún proceso psiquiátrico y personas de la consulta de psiquiatría de Marqués de Parada. Para medir la comunicación se construye y valida una escala con 20 variantes de la comunicación. O sea, no solamente la comunicación en un sentido estricto, la comunicación también, todo lo que supone amistades, juegos, salidas, distracción, pertenencia a asociación. O sea, la comunicación, hemos podido esta palabra, pero realmente es en un sentido bastante lazo, ¿no? Y una vez vista la escala de comunicación,
se van a comparar las comunicaciones entre los grupos sin patología psíquica, al menos diagnosticados, y los pacientes psiquiátricos. También, además de los grupos, hemos clasificado a las personas por la gravedad psicopatológica que tenían. Y también compararemos las distintas gravedades de la psicopatología con los pacientes sanos, teóricamente sanos, para ver si hay diferencias significativas en la comunicación. La escala de comunicación también, ya hemos dicho, para medir la comunicación se construyó y validó una escala de comunicación y sus 20 variantes, 20 apartados, ya lo hemos dicho. Como son 20 apartados, en la escala de comunicación, 20 variantes de la comunicación, la máxima calificación en cada punto es 5 y la mínima es 1, por lo cual la máxima puntuación en cada ítem, en cada punto, sería 20 por 5 igual a 100 y la mínima 20 por 1 igual a 20. Vamos a poner un ejemplo para intentar clarificarlo aún. Por ejemplo, el apartado 20 de la escala de comunicación dice: ¿practica algún juego, deporte o actividad física? Entonces el número 1 sería ninguno, el 2 sería una vez al mes, el 3 sería 2 o 3 veces al mes, el 4 unas 4 veces al mes y el 5 más de una por semana. Entonces, con los 20 ítems puntuamos la diferente puntuación que recoge en cada paciente y en cada momento. Y también tiene un sentido retrospectivo en el siguiente sentido. La escala de comunicación se mide también en distintos momentos, preguntándole al paciente cómo era la puntuación en esos momentos. Por ejemplo, una persona con una depresión, ¿no? Le preguntábamos: ¿usted cuando estaba sano, cómo era su comunicación, ¿no? Entonces le pasábamos la escala en ese momento, cuando estaba sano. Es un test retrospectivo que en psiquiatría forense lo hemos utilizado muchas veces para ver diferentes momentos. Días o semanas antes de caer enfermo, en el brote, tras la terapia y en el momento de pasar la escala, el momento preciso. Entonces aquí tenemos la gráfica que vimos en la portada y simplemente nos vamos a detener. Es decir, el eje de Aziza están las puntuaciones que se han conseguido en la comunicación. Entonces vemos que menos de 30 sería la mínima y más de 85, cerca de 100, que serían las máximas. Entonces aquí lo interesante es que la curva esta representa la gravedad 1, en una escala de Discan del 1 al 5, ¿no? Sería la gravedad mínima del paciente. Entonces vemos que las personas de esta gráfica les corresponden las mayores puntuaciones de comunicación. Entonces, resumiéndolo así, el resultado de esta tesis doctoral puede decir que la curva azul de la derecha del gráfico representa la nula o mínima gravedad psicológica detectable, gravedad 1 en escala de 1 a 5. A las personas de este estudio, de dicha curva, les suelen corresponder las máximas puntuaciones de comunicación en la escala de 1 a 5. Esta es una gráfica, no se ve muy bien, pero vamos simplemente a ver un poco los gráficos. Estos son los distintos grupos que hemos cogido. Entonces, el grupo 1 es el grupo control sano, que eran familiares de los pacientes de medicina comunitaria. El grupo 3 eran pacientes psiquiátricos, de la consulta de allí de Marqués de Parada, la consulta de psiquiatría, y después hay otro grupo de pacientes con depresión, que fueron tratados con comunicación, y otro con depresión con antidepresivos. Aquí lo veremos, si acaso en la siguiente diapositiva, que tenga más claro. Vemos que la comunicación la analizamos. Aquí simplemente decir que la comunicación hemos analizado distintos momentos evolutivos. Cuando el paciente es sano, cuando estaban sanos, cuando le preguntábamos cómo se encontraba, cómo era la comunicación cuando estaba sano. Días previos o semanas previas al brote, en el brote, tras la terapia y en las depresiones de curso crónico. Entonces aquí se hace la comparación del grupo 1 con el 3. Grupo 1 es el grupo de control sano, con el 3 el grupo de pacientes psiquiátricos. Entonces vemos que tanto el 1 como el 3, como el 1 como el 4 como el 5, es decir, el 1 de pacientes sanos con los pacientes psiquiátricos, digamos que existen Z con 1 o 2 asteriscos, que suponen que hay una diferencia significativa importante. Entonces vemos que prácticamente están el grupo 1 con el 3, existen diferencias tanto los días antes, en el brote, tras la terapia y en depresión de curso crónico. Y los 1 con los depresivos, pues exactamente igual. Hay diferencias significativas en la escala de comunicación si comparamos los sanos con los enfermos psiquiátricos. Bueno, esta sería un poco el resumen y lo importante que yo quería destacar
esta cuestión. Que se detectaron diferencias significativas estadísticas en la comunicación entre los grupos sanos sin patologías psíquicas detectables y las personas diagnosticadas de patologías psíquicas, y en distintos momentos de la enfermedad. En distintos momentos hemos dicho cuando estaba sano, un día o semanas antes, en el brote y después tras la terapia, etc. Bueno, en la tabla anterior hemos visto que no se veían diferencias significativas. Cuando estaban sanos, no se recogieron diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo, como hemos dicho, agrupamos los pacientes o las personas, los agrupamos por la gravedad. Entonces la gravedad 1 es mínima gravedad, como hemos visto ya, y la gravedad 4 y 5 sería más. Y entonces aquí lo más importante, creo yo, es que la gravedad 1 con 3 se detectaron diferencias significativas en la comunicación de las personas sanas y las personas psiquiátricas. Creo que es la evolución en estado sano. O sea, cuando se le preguntaba al paciente, cuando estaba sano, cómo se encontraba la comunicación. Entonces, hemos detectado aquí, en esta muestra, pues hemos detectado una diferencia significativa. En definitiva, cuando las personas con patología psiquiátrica diagnosticadas estaban sanas, su comunicación, medida por la escala de comunicación retrospectivamente, era bastante inferior a la respecto a las sanas sin patología detectable psíquica. Lo que hemos dicho, de 1 a 3. Entonces, según diversos autores, existe un 80% de pacientes psiquiátricos con unos antecedentes de soledad prolongada. Una cita de Castilla del Pino, pero hay muchísimos autores que dan una frase semejante. Ya hemos dicho, la gravedad 1 y 2, Z con 1 o 2 asteriscos, son diferentes significativas. La gravedad 1 comparada con la 4 y 5 no se puede hundir por distintas razones, que no es el momento de entrar. Había pocos pacientes en ese sentido al clasificarlos así. Bueno, esta ya es la última, y terminamos este primer librito. Y esta gráfica me gusta mucho, aunque estadísticamente a lo mejor puede ser un poco discutible, porque vemos aquí la media de comunicación. 20, 40, 60, 80. Y vemos aquí la gravedad que hemos dicho, 1, escasa 1 de la gravedad, 2, mediana, 3, mediana y 4, 5 más grave. Entonces, los resultados podemos ver claramente que la media de comunicación en las personas con gravedad 1 es superior a la restante, sobre todo comparada con los enfermos con la más gravedad. En definitiva, los resultados en referencia a la gravedad psíquica, se puede decir que la media aritmética de comunicación suele ser mayor cuanto menor es la gravedad psicopatológica. Mayor media, menor gravedad. Es decir, a mayor comunicación le suele corresponder mejor salud mental. Es el turno ahora de Manuel, ¿no? Nos va a explicar ahora el libro, el método DON antidepresivo. Bueno, buenas tardes. Y me ha tocado hablar del método DON, del acrónimo de distracción, optimismo y no hacer montaña. Soy coautor por la generosidad de don Luis, que poco colaboré en el libro, pero bueno, hice algo referente a la relajación. Y la verdad que es un libro que lo he aplicado, he tenido la suerte de aplicarlo en la consulta, y entonces empíricamente sé que cumple con su función cuando el paciente lo lee. E incluso a veces he aconsejado, como los pacientes con depresión muchas veces no quieren leer o no se concentran, les recomiendo al familiar o al amigo que le lea el libro. Y es muy sencillo. Hay un montón de libros, ahora hablaré sobre la depresión, pero la clave aquí es la sencillez, el DON. Distracción, optimismo y no hacer montaña. Bueno, el tratamiento, o mejor dicho, los tratamientos de la depresión son dos. O tratamiento con fármaco o la psicoterapia. Que la psicoterapia puede ser de varias escuelas. Con la psicoterapia el paciente logra, y es un problema también de comunicación, ver otros puntos de vista de su conducta o de lo que le está pasando. Esa es la labor del terapeuta, con la comunicación entre los dos. Y los fármacos, pues ya sabemos, pueden ayudar a los síntomas como el insomnio o otros más, o la misma depresión. En el mercado editorial, en lengua española, puede haber más de 30 o 40 libros sobre la depresión. Sí,
sabiendo que en España hay más de 2 millones de personas con síntomas, con depresión o síntomas depresivos. Estos libros dan a conocer la patología, lo cual es interesante porque no se habla lo suficiente de la depresión, que a veces es una patología incomprendida, y a la vez sirven como ayuda, por supuesto, a las personas afectadas por estos síntomas en mayor o menor medida. El método DON, ¿qué características tiene? ¿O en qué se centra? La caseta de la feria. Y en general las ferias tienen muchas alegría, pero ¿qué va? Hay ferias que no hemos encontrado con el personaje que no queríamos, con el que no paramos de hablar, o no queríamos beber y hemos bebido más de la cuenta. Es un buen signo de la vida. Y que cada cual cuenta la historia como le va. La distracción, decirle a un paciente con depresión tienes que hacer esto o lo otro, no suele sentar bien. Decirle a alguien distráete con una depresión, te preguntará qué cómo. ¿Pero a qué se refiere estas tres cosas de distracción y optimismo en la pregunta? Intentar que el paciente mínimamente empiece a hacer esas cosas. Yo puedo estar deprimido, pero si estoy solo en mi habitación, pues, si tengo música, si alguien me ofrece música, me ofrece un paseo, sin música, estoy haciendo ejercicio, me estoy llegando y estoy distrayendo. Con lo cual incide en la mejora o la curación. Los paseos relajantes son muy recomendados porque un paseo significa muchas cosas. Pasa por un sitio que tiene nostalgia, tiene olores, y te puedes parar a tomar un refresco. Hay una forma muy buena de distraerse. El optimismo, ¿cómo le decimos a una persona con depresión? Tiene que ser optimista. No podemos, porque siempre entusiasmamos. Pero sí le podemos aconsejar en el sentido, oye, tu depresión algún día tendrá fin, te veo mejor, hay solución, empieza a hacer un proyecto de futuro cuando te vayas a incorporar al trabajo. Es el sentido de transmitir ese optimismo. Y el no hacer montaña está claro. El depresivo hace una montaña de todo lo que padece. Es el único que padece una depresión. Y hay 3 millones de depresivos. Esa es la característica una de ellas de la depresión. Alguna montón. La comunicación siempre hay que pensar en el punto de vista de la otra persona. Yo puedo tener un problema que lo considero gordísimo. Voy a un amigo, voy a Luis, y me dice, tú no lo has visto esto desde este otro punto de vista. Y es que cuando cambiamos el punto de vista, mejoramos. En el depresivo también. El depresivo, quizá una labor más terapéutica de los familiares, tiene que tomar conciencia de que puede haber, porque hay otros puntos de vista. Él interpreta su vida como no me ha pasado lo peor. Se puede sentir culpable, cosa que a veces ocurre. Pero en el momento en que se le abre otro punto de vista, hay una convierte. Y por lo tanto, la tristeza y la intranquilidad. La demostración del método me resulta entrañable que cuando he tenido consultas lo he dado. Y si el paciente lo lee, aseguraría que hay una mejoría que se nota. Por eso insisto que si no lo lee, se le puede aconsejar o al amigo o al familiar que se lo lea. Y bueno, poco más. Las obras grandes muchas veces son sencillas. Hay más de 30 libros escritos de la depresión, los considero magníficos, no digo todos, pero el del amigo Luis cumple su función y yo creo que es de los más fáciles para el paciente. Un paciente depresivo no quiere leer mucho. Al igual que se ha dicho que la feria se puede mirar desde muchos puntos de vista, también se puede hacer lo mismo con cualquier otra cuestión de la vida. Y es cierto. En la antropología, hasta los chamanes que hablan de los animales de poder, dice, ¿cómo dice el chamán? Encomiéndate al águila. Pues por una razón, el águila está arriba y ve otro punto de vista que no lo ve el que está abajo. Pues sabiduría popular.
Aquí ocurre igual, pero ya en psiquiatría o en psicología. Bueno, ese cuadro está clarísimo. Algo muy elemental y, sin embargo, significativo. El vaso lleno o el vaso vacío, o cómo está el vaso, si vacío del todo o si lleno. Todo es relativo. Muy bien. Pues, la verdad que poco más se puede decir. Muchas gracias, Manuel, por todas tus explicaciones. Ahora es el turno de Luis. Más comunicación y menos medicación. Bueno, este es un libro que resume, voy a ser muy breve, se reúne la parte más teórica, estadística y científica, resumen de la tesis galardonada, y la parte más práctica y pragmática, que es el método 2. Se demuestra de nuevo, en un estudio que hicimos, de nuevo que un tratamiento con terapia comunicacional, resumida un poco en el método 2, si queréis, tiene resultados similares a los tratados con antidepresivos. Además de todos los resultados principales y resumidos de la tesis doctoral y un resumen del método 2, se detallan los resultados de la terapia con el tratamiento clásico con antidepresivos y psicoterapia y se contrasta con el tratamiento con terapia comunicacional, método con psicoterapia. Con ambos tratamientos se supera el 50% de la mejoría de la escala de Hamilton para medir la depresión. Esto es un homenaje al primo Jesús, que estuve repasando muy fuerte los términos estadísticos y entonces le pedí que me hiciera una curva de Gauss a mano alzada, que yo era imposible, ¿no? ¿Verdad? Que me hizo esta y otra muy buena, solamente un pequeño homenaje a Jesús. Bueno, esta evolución de la comunicación por grupo, esto ya prácticamente lo hemos visto. Y lo que hemos dicho, el nivel de 50% de mejoría de la escala de Hamilton, la escala de Hamilton te mide la tristeza, la depresión, el insomnio, etcétera, ¿no? Pues cuando hay un 50% de mejoría en esta escala de Hamilton para medir la depresión, ese es el exigido, el tanto por ciento exigido para considerar que es efectivo un método para tratar la depresión. Por lo cual puede decirse que la terapia comunicacional es efectiva también para el tratamiento de los síndromes depresivos. Las depresiones de curso crónico son las que menos mejoría tienen en ambas terapias. No sé exactamente el mecanismo, pero yo hago la hipótesis de que se supone que puede ser por hábitos incomunicativos que es preciso tratar de otro modo. En las depresiones de curso crónico, la verdad que había muy pocas mejorías. Este libro, Luis es el yo unido, es cosa mía. Bueno, el Luise es un libro que Luis ha estado escribiendo durante mucho tiempo, un periodo muy largo de tiempo, en total 14 años. Es el reflejo de todas sus ideas en un gran espectro de campos y de ciencia, y significa su sueño y la perspectiva de difundir ideas con el objetivo de lograr, de conseguir un mundo mejor. Y para ilustrar mejor lo que significa realmente el Luise, les voy a leer a ustedes una reseña que escribí hace unos meses y que Luis tenía especial interés en que yo les mostrara hoy aquí. Se llama Sevilla, origen y destino de la Odisea de Ulises. Ítaca y Dublín, tierras desde las que partieron y a donde volvieron el Odiseo homérico y el gran Mr. Bloom, el conocido autor irlandés. Pero, ¿qué hay de Sevilla? El Luises de Luis Pérez Torres ha convertido ahora a la ciudad andaluza en una particular isla jónica a la que siempre se espera volver. Una añorada patria por la que se camina y se regresa constantemente en medio de una intensa necesidad de comunión y de unidad de lo local y lo universal. Un trayecto de ida y vuelta decidido y continuo del que el autor se apodera para sumergirnos en una gran aventura sabia y emocional que acercará a aquel o aquella que lee a un mundo, utópico a veces, ¿por qué no?, de esperanza y de pasión por la vida. Sevilla y su provincia, en concreto el pueblo del autor, Paradas, y el de su mujer, Los Molares, es el principio, pero además es el destino de Luises y Alicia,
La joven pareja protagonista, sedienta de amor y de sexo, pero también de intensas experiencias y de soluciones a los grandes problemas del mundo. Ideas, ensoñaciones, fantasías y propósitos que los llevan a viajar por Madrid, Tenerife, La Palma, el hemisferio sur, haciendo la ruta de Magallanes Lezcano, o el planeta de los hermanos humanos, donde conocen de primera mano la realidad de unos congéneres, hermanos al fin, cuya estructura, organización y dirección ya han propiciado un mundo mejor. Luego el hemisferio norte e Ítaca, un Doomsday intenso, repleto de vivencias y andaluz. La temática de Luises es heterogénea. El uso y reciclado de plásticos, la crueldad de los mataderos de mamíferos y demás animales para consumo humano y otros usos, o el innecesario sufrimiento de las corridas tradicionales, sustituibles por las corridas sin sufrimiento a la portuguesa, corridas export y exportables a todo el mundo. El respeto por el medio ambiente, las democracias, la necesidad de unidad política de las naciones para el bien común, la hermandad religiosa y espiritual de un mundo dividido por la ambición y la pobreza moral, son algunos de los grandes asuntos en los que Luises de Pérez Torres quiere poner el acento, saliendo y entrando de la vida del autor, de sus pensamientos, y siempre desde el lugar y el tiempo que lo vio nacer, aunque aunando en un solo espacio, pasado, presente y futuro, siempre el mismo, pero no lo mismo. Acudiendo a una estructura del texto dividido en cantos, al modo homérico, en lugar de en capítulos, Pérez Torres se nutre en sus Luises de fuentes tan dispares como Aurobindo, Shakespeare, Homero, Teilhard de Chardin, Gadamer, y es capaz de ir y venir de la física cuántica al flamenco, de las matemáticas a los textos bíblicos, de la astronomía a la poesía, de la medicina a la música de cámara, con esa facilidad de la que muy pocos pueden hacer gala, e intercala además episodios de su vida personal, de los acontecimientos y cotidianidades más significativos de su trayectoria vital, de sus relaciones, sus viajes, sus impresiones, sus deseos. Todo esto ilustrado con toda una gama de detalles gráficos y de imagen que hacen que estemos frente a un autor completamente al desnudo, un hombre abierto en canal a la vida y al mundo a través del lienzo, cuya experiencia estética está siempre por completar, que suponen sus palabras. Tanto la sabiduría que rige el universo. Esta es la portada del libro Canto a la sabiduría que rige el universo. Yo le tengo mucho cariño al libro este porque está en prosa poética y voy a leer el texto de la portada. El principio de sabiduría está presente en todos los seres, ya que estamos gobernados por leyes que son siempre muy sabias, que permiten, por ejemplo, la maravilla de la unidad de las galaxias, la unidad de todo el universo, y que éste funcione como un solo organismo, en expansión y evolución creadora y progresiva. Basta mirar el firmamento para elevar un canto a la sabiduría que rige el universo como un reloj, gracias a estas leyes y obras que son de una genialidad tal que nos hacen pensar que todo está hecho, que estamos hechos con el sello, con un propósito, con un espíritu, con un don o bien de sabiduría, a imagen y semejanza de este sabio principio amoroso y creador siempre presente. Y sigue el último párrafo. No podría existir un paraíso mejor que esta fiesta de infinita variedad y misterios que se desarrolla en este medio divino. Como diría Pierre Teilhard de Chardin, mejor que esta realidad. La realidad es algo superior, no material, tan infinitamente poderoso y grandioso, y su obra, Dios y su creación divina, el firmamento y todo, el Edén. Ya hemos dicho, un libro en prosa poética que nos habla del universo como un organismo genialmente unido. El ser aislado no existe, el árbol también es agua, es sol, es tierra, es aire y está unido al cosmos. De ahí la grandiosidad de todo ser. Y aquí yo creo que es la clave para entender esto quizá más, es que igual que una máquina, un ordenador o un coche funcionan porque cada pieza está hecha con la sabiduría del hombre, algo similar ocurre con todo lo universal. Cada ser es una obra genial y unida al todo. El universo funciona como un organismo, pues todo ser está hecho con toda precisión, con leyes sabias y geniales y unido a todo el universo. Leyes sabias y geniales en todo ser y en todo que permiten, por ejemplo, la maravilla del transporte del oxígeno por la hemoglobina, ¿no?
Lo he estado repasando estos días y es una auténtica maravilla cómo se consigue el transporte por la molécula de hemoglobina, su núcleo de hierro y las presiones de oxígeno, cómo te va intercambiando anhídrido carbónico, oxígeno, en fin, una maravilla. La genialidad de la iluminación de una estrella y poder realizar, por ejemplo, la función clorofílica. También la he estado un poco repasando y es otro misterio grandioso, con muchísimas reacciones y todo con una precisión fantástica y que permiten que del Sol nos dé la energía, nos dé el oxígeno, el alimento y a su vez los animales por lo mismo den el anhídrido carbónico, se forme un ciclo y funcione toda la vida. O sea, un auténtico motor. Maravilla, la maravilla de la molécula del agua y de todo ser que está unido al todo. Teilhard de Chardin, como se ha visto, decía en este sentido que vivimos en un medio divino. Por eso la realidad universal es más que genial, mucho más, es un medio divino. Este libro, el próximo libro se llama Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad y lo va a explicar aquí el profesor Jesús. Me toca hablar del libro Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad. Cuando Luis, el primo Luis, me propone hacer con él este libro, la verdad es que yo de la obra de Luis solamente conocía el método 2. Solamente había leído el método 2. Entonces, me parecía difícil elegir pinturas que pudiesen ir bien con la poesía, con el canto que nos narra el primo. Y la verdad es que en cuanto conocí algunos poemas, me entusiasmó la idea. Las pinturas que yo ahora desarrollo en este libro son consecuencia del COVID. Durante el COVID yo tenía unos dolores inmensos en la espalda, una tendinitis que me dolía enormemente, y me refugié en la pintura, aunque dice Raquel, eminente profesor de la Escuela de Arquitectura, pues sí, pero que yo no había pintado. Yo he enseñado a dibujar a arquitectos, pero no había pintado. Entonces, quise experimentar de cosas que tenía yo, bueno, siempre había pensado en pintar y eso, pero nunca lo había hecho. Y tenía allí material, y con ese material acrílico, que no quería meterme en la complejidad del óleo y esas cosas, pues empecé a pintar cosas muy simples. Es decir, que me hice profesor de mí mismo. Y resulta que, como vemos aquí, aparece una imagen tan elemental, pero a la vez tan significativa, sobre todo por el tema que está constantemente comentando en su obra Luis. El sol, la magnificencia del sol, cómo bulle el sol, el agua, cómo se mueve con el viento, y ese viento produce en el agua esas olas que van llegando a la arena y se pierden en ella. Quiere decir que Andalucía está muy bien representada por nuestra Torre del Oro. Eso es Andalucía. Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad. Ya hemos visto el sol, el agua, todo eso es vida. En ese ensayo que hay ahí, de esas 4 imágenes de la Torre del Oro, recuerdo que empecé queriendo manifestar esa leyenda que había de la luz que reflejaba ese brillo inmenso que atormentaba a todos los visitantes. Y así empiezo, cuando empieza a meterse la sombra, se va perdiendo esa luz
Y al final, pues me queda muy poco brillo. Me queda el cupulín, que era luminoso, y me queda el reflejo del agua, que es enormemente luminoso. Aquí yo creo que está muy bien manifestada el tema de la eternidad. Pero es interesante, sobre todo pensando que en todos los libros de Luis están como entrelazados, tienen una gran correspondencia entre unos y otros, y siempre está con la cuestión del medio divino. Esa escultura divina que es el universo está aquí planteada de forma también muy sencilla y muy esquemática, puesto que aquí tenemos la gran luz reflejada en esta luna, porque empieza la noche, tenemos el mundo de las estrellas, tenemos el mundo de los árboles, del paisaje vegetal, tenemos el mundo tortuoso de nuestro movimiento, y nos encaminamos hacia el encuentro de este gigantesco organismo que es el universo. Por eso el árbol, el sol, el aire, el espacio, el tiempo. Y aquí tenemos el primer cuadro que hice yo en el momento en que me puse a trabajar. Este es un olivo centenario. No sé si a alguien le recordará que esto sea un olivo, pero esto es un olivo centenario. Y resulta que esto es todo tierra, es todo agua, es todo aire y es todo viento. Es muy interesante descubrir cómo una cosa tan vieja, tan caduca, tiene tanta vida. Y entonces me gustaría que vieseis bien, porque aquí me costó muchísimo trabajo plantear esta línea de horizonte, porque cuando yo saqué esta fotografía para pintarla, de este olivo, estaba sentado y había como una hondonada que me trajo muchos problemas. Y ambiente que hay en los pies del olivo, que está lleno de insectos, de semillas que están volando, etcétera, es lo que yo creo que está en el calificativo más geniales esculturas divinas vivas, como decía nuestro compañero. Bueno, a veces uno se encuentra con cosas inauditas. Entonces una prima me mandó una fotografía de catalana, donde aparecen las Torres Gemelas, aparece la Torre Akbar, dos ejemplos arquitectónicos importantes en la Barcelona, y aquí está nuestra Sagrada Familia. Aquí la he representado, la he representado completa. Por supuesto está enmarcada, la fotografía me gustaba porque venía como enmarcada en el Parque de Montjuïc, y siempre está presente el sol, la viveza del sol, la vida del agua. En su me das cuenta esa eternidad de la que hablamos. Bueno, esto es magnífico. Este es el poema o el canto que el primo Luis, con él, roza la perfección. Es algo que yo os pido que leáis una y mil veces, porque es algo sorprendente.
hechiza. La verdad es que no es, yo creo que solamente el libro estaría para tenerlo, para poder leer este magnífico poema. Es magnífico, la verdad. Bueno, esto ya es otra cosa completamente distinta. Cuando yo pintaba para bueno, explorar. Esta es la única pintura que yo he hecho sobre, ¿cómo se llama esto? Lienzo. La única. Todas las demás están hechas sobre cartones, embalajes, cartulinas, en fin, cosas extrañas. Pero este está hecho sobre lienzo. Es de las cosas que más me gustan. Es una cosa muy serena. Esto representa la caleta de Cádiz, aunque le he metido aquí un ambiente arqueológico. Y este otro es todo lo contrario del que aparece con la poesía, con el poema del amigo de Luis. Esto es pura tormenta. Esto que he tratado de poner aquí, esa brusquedad a través de poner el nombre como el resultado de la arena que lleva y que te arrastra y que te mata, ¿no? Pero si me das cuenta, estamos nuevamente yéndonos a la vida y a la eternidad. Luis es muy cantarín, es decir, que le gusta mucho el cante. Y entonces, pues, la verdad es que tenemos aquí poesías o poemas muy interesantes. Bueno, aquí estamos ante una cuestión que repite mucho Luis, que es la perfección de las máquinas, el coche, el ordenador, cuando están sus piezas perfectamente reguladas y que funcionan de esa manera. Bueno, este cuadro, que es el cuadro que más le gusta a mi querida mujer, esposa, Manoli, pues resulta que es un diálogo que mantiene una avecilla. Nosotros somos avecilla, pues una avecilla con un fruto que es difícil de manejar porque está muy cerrado, es una granada, está difícil de acometer. En esa lucha, en un descanso que hay en una pared, vemos que la pared iluminada y la pared ya sucia porque va cayendo el agua sobre esta pared y se va estancando en este otro sitio. Es francamente interesante porque es nuevamente una escultura que nos habla de lo que es el engranaje de las piezas cuando estas nos llevan al hacer. Este es de los últimos cuadros que hemos hecho porque realmente aquí ha participado muchísimo Luis. Resulta que mi hermana Chari tenía en su casa guardado pues una serie de dibujos que yo hice en tiempos de cuando estudiaba. Y entonces un ejercicio que nos pusieron en cierta ocasión era el estudio de la Plaza de las Cruces, allí en el barrio de Santa Cruz. Bueno, pues me habla Luis de hacer esto del puedo. Esto es magnífico. Todo se puede siempre que Dios quiere. Entonces, la verdad es que modifiqué la idea de aquella perspectiva, la puse en una noche, le pusimos aquí sus luces, y de ahí surgieron unas frases francamente bien elegidas por el primo. Precioso, es un cuadro precioso. Bien, una de las cosas que yo más he pintado ha sido ángeles.
Los ángeles lo he utilizado constantemente porque representaban la protección, o representan la protección. Llegó un momento, bueno, esto no es una pintura de la época del COVID, esto es anterior, como 4 o 5 años del COVID, pues leí un concurso de crisma, yo era muy aficionado a hacer crisma, y entonces pues me quise presentar al concurso, ya no quedaba tiempo, pero en fin. Y entonces elaboré esto porque realmente me estaba molestando enormemente que se estaba perdiendo el concepto de Belén y estaba surgiendo el concepto de arbolito. Entonces, aquí en 4 imágenes represento el encuentro de lo que quería, un ángel protegiendo al niño Jesús, y los padres, San José y la Virgen, allí emocionados con las travesuras que hacía. Y entonces, pues cuando se le mete a esto la sombra, cuando empieza a aparecer, o cuando hacemos aparecer la luz, llegamos al final a este elemento. Y este elemento a mí me parece francamente interesante. Interesante porque fíjate cómo representa este ángel la máxima protección y se ayuda incluso del escudo para que este Belén permanezca como tal. Si ustedes ven el libro, verán que esta figura la manejo cuando Luis habla de un poema que dedica a su madre. Sencillamente porque no hay nada que proteja más que una madre. Estos son simplemente dibujos de la época estudiantil y son crismas que presenté a concursos y con ellos obtuve una medalla de plata y con este un acceso. Este no, este es un crisma relativamente actual, puede tener, no sé, más de 4 años, no creo que tenga. Y nuevamente aparece el ángel y aparece la arquitectura, porque yo soy, no sé si lo he dicho, yo soy arquitecto. Y aunque estoy ya jubilado, pues me siento todavía arquitecto. Bueno, el ángel como siempre está ahí. Esto es otro ejercicio que nos pusieron. Esto surge en este libro porque no venía a cuento, pero el libro del principio era solamente los poemas infantiles, o sea, de la época de Luis, pero después ya se complicó queriendo meter también cosas de letras de Kant y eso, y entonces yo pues me acordé de que podía estar interesante meter dibujos de la época estudiantil, ¿no? Entonces esto es del segundo de arquitectura, en una asignatura que se llama Elementos de Composición, y recuerdo que esto le sorprendió incluso al profesor. Cuando vio esto, se quedó helado. Y la verdad es que es una cosa interesantísima. Yo ahora hubiese quitado muchas cosas de las que hay aquí, de las que no estoy de acuerdo. Bueno, aquí está dedicado a esto, porque esto en su momento, que no lo recuerdo, se lo dedicaría a Chari, porque Chari es la que tiene esto, o sea que esta fotografía está aquí porque la tiene Chari. Y se puede decir que es el último destello de este libro, en donde resulta que el libro se compone de varias partes, ¿no? Y entonces la última de ellas es un epílogo que nos hace nuestro compañero, nuestro primo, Javier Salvago Calderón. Bueno, este poema es francamente cortito, pero intenso. Y la pintura no es una pintura de un cuadro terminado, sino que es la pintura de un cuadro que está sin terminar. Quiero con ello manifestar, por eso está aquí, la relación que hay entre cuando se termina de hacer la persona, está en la infancia,
pues las cosas se ven de una manera demasiado infantil, ¿no? Demasiado sencilla, ¿no? Y es más compleja de lo que parece. Entonces, nosotros jugábamos mucho a tirarnos en la piscina, los primos y las primas, en la piscina, en las albercas del tío Pepe Arsenegui. Allí nos bañábamos y esto, y entonces después de estar allí y tal, pues cansados, pues descansábamos tirándonos en los surcos del campo, ¿no? Y esto es una visión estando en el surco, que te quedas medio dormido, porque después de pegarte el trote, pues es la visión de cuando te das cuenta de que te has quedado dormido y te haces así y ves que está poniéndose el sol, ¿no? Entonces, pues, se ve que esto le falta todavía la ligazón de esto, porque quiero expresar con esto que estamos todavía en una fase de infancia. Y con esto, pues, termino, porque me parece que ya... Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por el detalle con los que han narrado este libro. Hacia el desarrollo y el desarme atómico completo con Obama. Bueno, ya muy brevemente, estamos terminando. Frase de la portada a destacar del libro de Hacia el desarrollo y el desarme atómico con Obama. Una de las frases que yo destacaría de esta portada es que la mayoría de las naciones con armas atómicas, USA, Rusia, China, etcétera, se han comprometido y escrito y firmado a realizar negociaciones para eliminar o renunciar a todas las armas atómicas. Ya lo han hecho más de 170 países. Es decir, ellos iban a España y les decían, mira, te tienes que quitar de las armas nucleares, porque nosotros también no lo vamos a crear, vamos a hacer un tratado, total que se hace un tratado de no proliferación nuclear, y el artículo 6 concretamente dice que ellos tienen la obligación, que la han firmado, ahora renunciarán, imagino, para eliminarla. La teoría de la disuasión nuclear es un gran error por ser contraria al Tratado de No Proliferación. Y porque nadie puede asegurar que si existen armas nucleares, esto se escribió en el 2014, si existen armas nucleares en 5, 10 o 15 años, un político genocida vuelva a provocar otro holocausto o peor. El libro fue presentado en 2014 en el Ateneo, contiene cartas, manifiestos y escritos a muchas autoridades civiles y religiosas de todo el mundo. Y en este escrito se pide el desarrollo de todos los pueblos, el desarme atómico y la eliminación de las armas de destrucción masiva, tal como exige el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y terminamos ya con una imagen del periódico de aquella época, en que en la época de Gorbachev hubo un gran impulso con Reagan de intentar eliminarla, ¿no? Entonces, incluso aquí en este titular dice, el líder soviético dice a Thatcher que su objetivo en la cumbre es avanzar hacia un mundo sin armas nucleares. Incluso la República Federal Alemana eliminó 72 Pershing 7A, 1A, que son de alcance intermedio, o sea, de libre fuerza. Si ellos conseguían ir quitando las armas nucleares, ellos de hecho las quitaron. Y incluso el presidente Obama, ya que está con un poco de triunfalismo, no sé qué, al principio dice el periódico que Estados Unidos lanza una iniciativa para eliminar las armas nucleares. En fin, lo he mencionado aquí porque al menos da un poco de esperanza de que en cierta época hubo un optimismo importante para este objetivo. Hoy día yo creo que estamos otra vez de cero, pero bueno, poquito a poco.